Shalom, Ahai, Bahiotai, Manishma. Muy buenas, mis hermanos y hermanas. ¿Cómo están? Baruch Atah, Adonai, Eloheinu, Melech, Haolam. Dios soberano, nuestro Dios, Rey de toda la tierra. En esta ocasión vamos a estudiar uno de los títulos que aparecen en Salmo 110, verso 4, y que el autor de Hebreos capítulo 7 desarrolla con relación a un tema que hemos analizado en este libro, pero que Dios puso en mi corazón aclarar algunos conceptos que han quedado un poco ahí como no explicados y que muchos pueden malinterpretar, y es Consejos sobre Mayordomía Cristiana, la página 75, que dice que el apóstol Pablo se refirió al plan para sostener a los sacerdotes que ministraban en el templo, aquellos que eran apartados para este sagrado cargo, eran sostenidos por sus hermanos a quienes ellos ministraban las bendiciones. Y aquí cita Hebreos capítulo 7, verso 5. Y ciertamente los que de los hijos de Leví toman el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos, según la ley. Acá vamos a Salmo 110 y verso 4. Hay una cita que la voy a desarrollar acá y que es clave y que se usa mucho en Hebreos capítulo 7, que dice: Nishba Yahvé velo yinahen, atakohen laulan, al dibrati Melquisedec. Leanlo allí en español, en la Biblia, si es posible, la Biblia Reina Valera de 1909, que tiene en la columna central todas las referencias y contextos. Es mejor, vayan a 110, Salmo 110, 4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote según el orden, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Como yo leí, la expresión es Nishba, Yahvé, Velo, Yinahen. La palabra Nishba dice juró. Por favor, una recomendación: usen la concordancia Strong. Le voy a dar los detalles de cómo conseguirla al final de mi presentación, porque es importante que ustedes tengan esta concordancia, que es un diccionario hebreo y griego que desarrolla y explica detalladamente cada palabra. Podrán adquirir un gran conocimiento, así que les recomiendo. Así que volviendo al tema, usando la concordancia Strong, la palabra que dice juró del Salmo 110, 4, es de el verbo nishba, 7650 de Strong, que nos lleva al verbo Shabbat. Shabbat viene a raíz Sheva, que como los que han estudiado en la numeración cardinal es 7. Sheva, 7. Y así que la palabra Shabbat, según la concordancia Strong 7650, dice hacer 7 veces un juramento. Es como si se repitiera
una declaración 7 veces. Así que teniendo este contexto, podemos decir que acá Jehová, en Salmos, el salmista David escribe por inspiración profética un acontecimiento que se refiere al futuro Mesías. Dice claramente, juró, aplicando el concepto de juramento usando la palabra nishba, que es 7, juró 7 veces. Es decir, es un juramento perfecto. La palabra 7 indica perfección. Así que acá dice, juró 7 veces y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote eternamente. Atá Cohen. En hebreo, Atá Cohen Laolán Aldibrati Malquisedec. Atá es tú. Cohen, sacerdote. Forever, Laolán. Tú eres sacerdote para siempre. De acuerdo a la orden. Aldibrati de Melquisedec. Así que aquí tenemos ese concepto que vamos a ver acá el contexto. Me lleva a Mateo 22, 44. Por favor, tenga la amabilidad de acompañarme en el libro de Mateo 22, 44, que es un contexto de Salmo 110, 4. Y dice allí, y estando juntos los fariseos, Jesús le preguntó, ¿qué os parece del Cristo? ¿De quién es hijo? Dícele David, verso 43, y él le dice, ¿cómo pues dice David en espíritu? Y entonces usa aquí, cita Salmo 110, 4. ¿Cómo le dice en espíritu? Dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, entre tanto que pongo a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David era Señor, si David le llama al Señor, ¿cómo es su hijo? Verso 46. Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. ¿Por qué? Porque la evidencia es que este Señor que le dijo, siéntate a mi diestra, le dijo el Señor, le dijo a Jehová, ese contexto, Jehová le dijo a Jehová, Adonai, que es Cristo, que es Jehová. Por acá se usa la forma Adonai, una forma que los hebreos utilizaban para no decir el nombre de Jehová continuamente, se decía. Entonces usaban el nombre de Adonai. El nombre de Jehová es incorrecto. Aquí tengo una nota que dice que debido a una lectura errónea surgió la palabra Jehová. En la edición del Corán del Tanakh, la Biblia oficial del Knesset, el Parlamento judío de Israel, nunca se ponen vocales. Por la enciclopedia judaica sabemos que su pronunciación original nunca se perdió y que antiguamente se pronunciaba Yahvé. Así que quienes no desean pronunciarlo con vocales correctas pueden sustituirlo por la palabra o el título Adonai, pero nunca debe leerse Jehová, porque esa forma es sencillamente incorrecta. Así que pronuncien Yahvé. Muchos le llaman Hashem, o Adonai o Hashem, que significa el nombre. Así que haciendo esta salvedad, vamos ahora al tema central, me ocupa, que es de Hebreos capítulo 7. Por favor, tengan la amabilidad de ir a Hebreos en el Nuevo Testamento, capítulo 7, donde el autor allí desarrolla ese concepto presentado por el salmista en Salmo 114. Y allí vemos, para hacer un resumen, que si ustedes ven en Hebreos capítulo 7,
se usa en los versos 5, 11, 12, 16, 18, 19 y 28. Un concepto. Se usa la palabra ley relacionada con el diezmo. Así que vamos a ampliar este concepto que lo hemos explicado en mi podcast anterior que yo desarrollé, pero aquí lo quiero aclarar más como una especie de vista microscópica con la idea de Dios. Y es verso capítulo 7 de Hebreos capítulo 5. Ya ahí nos introduce a un concepto que quiero aclarar, que dice, ciertamente los de los hijos de Leví que toman el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Es a saber, de sus hermanos, aunque también hayan salido de los lomos de Abraham. Así que claramente aquí habla de un mandamiento de tomar el diezmo según la ley. Así que aquí nos remite a una ley del diezmo. Aquí lo dice, ya de que arranca. Hebreos 7:5 nos introduce un concepto de una ley del diezmo. Y aquí, en esta Biblia, es la ventaja de tener una Biblia con contexto. Esta Biblia con contexto tiene de Hebreos 7:5 un contexto que es Números 18, 21 al 26, que habla de que ahí es donde está la ley del diezmo. Así que por favor, siguiendo el contexto bíblico, vamos a Números 18. Por favor, tengan la amabilidad para poder entender y comprobar conmigo si es cierto o no lo que dice la Biblia. Vamos a Números 18, que ahí es donde está lo que el escritor habla, la ley del diezmo. Y dice claramente allí, he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, en cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de testimonio. Así dirás a los levitas, cuando tomareis de los hijos de Israel los diezmos que es ofrecido por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Y si van a Levíticos 27 y verso 32, vamos a ver qué cosa era ese diezmo. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Léanlo conmigo. Y toda décima de vacas y de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, la décima será consagrada a Jehová. Es decir, que ellos tenían que contar 10 y esa décima parte tenía que ser apartada a Jehová. Así que en eso, ese era el diezmo. Como ya hemos explicado anteriormente, no era un 10%. Ese concepto está completamente, es extraño, foráneo a la Biblia. Ellos contaban, porque no tenían el concepto de matemáticas tan avanzada como hoy. Como he explicado, el concepto de 10% es moderno, surge de los árabes que tenían relaciones comerciales y usaban entonces el concepto de por ciento, porque ni aún los babilonios tenían idea del por ciento, así que ese concepto es ajeno a las civilizaciones antiguas. Y los hebreos, volviendo, usaban solamente el conteo manual y de 10 corderos, de 10 vacas, una. Y de cada costal de granado, de granitos de trigo o cebada, no era por trigo, no era por granitos, era por sacos o canastas. La décima era para los hermanos. Así que, haciendo esa salvedad, volvemos otra vez
al texto, el capítulo clave de Hebreos, capítulo 7, que nos ocupa, y dice claramente acá, en el verso 5, que ya analizamos que eso tiene su contexto donde está la ley ritual o ceremonial. Así que vemos que acá se refiere a una ley, no ley moral, no ley de los mandamientos que está en Deuteronomio, que está en Éxodo 20 o en Deuteronomios, que es la ley moral. No, aquí es la ley ritual que tiene que ver con los sacrificios, que está únicamente en la ley del diezmo, ya lo leímos, número 18, que Cristo abolió. Esa es la ley que nos ocupa y vamos a ver que fue abolida. Vamos al libro de Daniel. Tenga la amabilidad de seguirme en mi recorrido bíblico. Daniel capítulo 9, verso 27. Allí dice claramente que habla de las 70 semanas dedicadas al pueblo de Israel y que en la 70ª, la semana 70, sucede una cosa. Gana conmigo. Confirmará quién, el Mesías, el pacto a muchos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Interesante la palabra que se usa ahí en hebreo, que es yashbit, de el conteo 76-73. 76-73 de la concordancia Strong. Es por eso que les digo a ustedes que usen concordancia. Les voy a dar al final la forma, cómo poder conseguirla, porque yo la utilizo acá y ustedes que estudian la Biblia deben tenerla. Mírenla ahí. Así que vamos a buscar aquí en este libro, que es diccionario y Biblia al mismo tiempo. En el concordancia Strong, artículo 76-73, referente a la palabra que se usa, que es yashbit, pero es una forma variante del verbo Shabbat. El verbo Shabbat, aquí dice concordancia que Daniel usó este verbo para indicar un detenimiento de los sacrificios y las ofrendas rituales. En este pasaje, Daniel estaba hablando del Mesías que viene y del establecimiento del nuevo pacto, cuando no habrá la necesidad de los sacrificios rituales y que por tanto, como vamos a ver, no hay necesidad del diezmo. Ustedes dirán, ¿cómo es posible? ¿Ustedes creen que es para que el diezmo, es decir, que el diezmo como si fuera un concepto aislado de la ley ritual? Vamos a demostrar que el diezmo era parte integral de la ley ritual y que fue abolida. Él le llevó incluso en deseo a todas las gentes. En el capítulo 78, al final, dáganla conmigo, dice claramente que el sacerdote estaba para matar a la víctima, pero el cuchillo cayó de una manera enervada y el cordero escapó. El símbolo había encontrado en la muerte del Hijo de Dios la realidad. El gran sacrificio había sido hecho. Estaba abierto el camino que lleva al lugar santísimo. Desde entonces, el Salvador iba a oficiar como sacerdote y abogado en el cielo. Era como si una voz viva hubiese dicho a los adoradores: ahora terminan todos los sacrificios y ofrendas por el pecado. El Hijo de Dios ha venido conforme a su palabra.
Ahora, en el instante en que Cristo murió, por tanto, el sacerdocio levítico fue cambiado, fue abolido, fue clavado en la cruz, como ya leímos en Efesios 2, 15 y 16 y Colosenses 2, 14 y 17, que son los contextos de Daniel 9:27. Ya lo hemos estudiado, así que no quiero, pero pueden leer usted para conformar y que usted tenga una idea de que esos son contextos de Daniel 9:27, que Cristo abolió el sistema levítico en la cruz y que eso incluía el diezmo. Yo sé que a muchos no les va a gustar esto, pero el diezmo es parte central del sistema ritual. Era, era el corazón. Sin eso no podía haber sistema ritual, porque de eso dependía el sacerdote y el levita. Era para el mantenimiento de ellos. Así que sin ese sistema, cero sacerdocio. Así que cero sacerdocio levítico y de los sacerdotes y de los levitas que ministraban, como dice Pablo en Colosenses 9:7, unos ministran en el santuario y otros en el altar, era para los sacerdotes y tenía como origen el sistema ritual de números 18, 21 a 26, el diezmo. Vamos a continuar con Hebreos capítulo 7. Dice, aquí, verso 7, verso 8, aquí los hombres mortales toman los diezmos. Observa cómo usa la frase toman, es decir, que está hablando de un contexto presente. En los días de él todavía, a pesar de que Cristo había clavado el sistema ritual, todavía ellos seguían diezmando al templo, porque era una costumbre muy antigua. Ese es el contexto de Hebreos capítulo 7, verso 8. Aquí los hombres ciertamente toman los diezmos, de acuerdo a la ley, que ya lo leímos de números. Así que, hermanos, no pierdan contexto de lo que estamos hablando, usan el contexto que es de que todo el contexto de la ley que nos ocupa en Hebreos 7 tiene que ver con la ley ritual que está estampada allí en número 18. Aquí ciertamente los hombres toman los diezmos, más allá uno del cual ha dado testimonio que vive, que es Cristo. Cristo es sacerdote según el orden de Melquisedec. Dice claramente, si pues, verso 11, por tanto, si la perfección era pues el sacerdocio levítico, porque debajo del sacerdocio recibió al pueblo la ley ritual, ¿qué necesidad había aún de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Verso 11, ¿qué necesidad había? ¿Por qué entonces? ¿Por qué? Pregunta el autor, una pregunta que hace. ¿Por qué? Si la perfección era por el sacerdocio levítico, que del cual de él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad había de otro sacerdocio? Y la respuesta la da más adelante. Dice claramente, pues dado el sacerdocio de Aarón, era necesario que se hubiese un cambio de ley. Así que el sacerdocio tenía una ley, que es la que estudiamos ahora, leímos ya, y que ustedes deben confrontarla con número 18, 21, 26, los diezmos y ofrendas. Esa es la ley, ese es el contexto, no lo pierdan. Así que si el sacerdocio, así que si hubo un cambio de sacerdocio, por fuerza había que operarse un cambio de ley. Porque notorio es el Señor, claramente habla aquí,
de un cambio de ley, de un sacerdocio que no estaba especificado, porque no se especificó nunca un cambio de, de ley. Sencillamente se abolió con el juramento de Cristo, que el orden de Melquisedec. Y manifiesto es que se levanta otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no según el orden de Aarón. Verso 16. El cual, sacerdocio de Melquisedec, no es hecho conforme a la ley del mandamiento carnal, sino conforme a la virtud de vida indisoluble. ¿Por qué? ¿Por qué el verso 16 habla de un mandamiento carnal? Es el mandamiento de número 18, carnal. Un sacerdote mortal que tenía que hacer sacrificio, como dice claramente el verso 26. Porque nos convenía tal sacerdocio, santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y hecho más perfecto que no tiene necesidad cada día, verso 27, como los otros, de ofrecer primero sacrificio por sí mismos y luego por el pueblo, porque esto lo hizo una sola vez, ofreciéndose a sí mismo. Vamos a brinqué algunos textos aquí, vamos a volver otra vez al verso 18, que habla del mandamiento ritual de número 18. Dice claramente, el mandamiento precedente, es decir, anterior, que se refiere al mandamiento que hemos leído que es de los ritos y ofrendas de número 18, ciertamente se anula por su flaqueza e inutilidad. Verso 19, porque nada perfeccionó la ley. ¿Cómo se entiende? La ley no perfeccionó nada, no era perfecta. Eran hombres pecadores. Tenía que hacerse continuamente cada sacrificio. Nada perfeccionó la ley. ¿Qué ley habla aquí? La ley ritual. No era la ley moral. Como dije, la ley aquí que establece en los versos 5, 11, 12, 16, 18, 19 y 28 es la ley ritual que establecía los mandamientos que regulaba el sacerdocio arónido. Fue abolida. Así que esa ley no perfeccionó nada, más hizo la introducción de una mejor esperanza. Y por cuanto no fue sin juramento, porque los otros eran sin juramentos, mas este, como dijimos, era 7 veces jurado. Sabá, juramente de 7, que dice, tú eres ciertamente sacerdote según el orden de Melquisedec. Tanto de mejor testamento es hecho fiador Jesús. Los otros, verso 23, los otros ciertamente fueron muchos sacerdotes, por cuanto por la muerte no podían permanecer. Mas este, Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar eternamente a los que por él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder. Porque tal pontífice nos convenía, santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tienen, ese verso 27, que no tienen necesidad cada día, como los otros sacerdotes de Aarón, de ofrecer primero sacrificio por sí mismos y luego por su pecado y luego por lo del pueblo, porque este lo hizo Cristo una sola vez, porque la ley, volviendo aquí, la ley ritual, constituye sacerdotes a hombres flacos, sí, hombres imperfectos, más la palabra del juramento después de la ley, es decir, el juramento que se hizo después de la ley ritual de número 18, constituye al Hijo
hecho perfecto para siempre. Así que vemos acá que todos los contextos que se refiere a la ley y al sacerdocio, dice claramente Hebreos 7, insisto, que si la ley, si la perfección del sistema arónido o levítico, bajo el cual fue hecho la ley, era perfecta, dice acá, se pregunta el autor en el verso 11, ¿para qué entonces se ordenó otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Verso 12 es clave. Pues mudado el sacerdocio, es decir, si se cambió el sacerdocio levítico de Aarón, era necesario que se hiciese un cambio de ley. Dice ustedes, así que el sacerdocio, la ley estaba regulada para ese sacerdocio. Y eso tiene que ver con el diezmo, que ya lo leímos claramente, el contexto. Y es número 18, 21, 16, que habla del diezmo para los levitas. Así que todo eso, y que los levitas llevaban de ese 10, llevaban la décima, daban el diezmo del diezmo al templo. Así que lo que llevaban al templo era el 10%, no era el 10% aquí, sino la décima parte. Ya lo analizamos y hemos visto que no era por ciento, era sencillamente el concepto de 10 partes. Eso es lo que dice acá, número 18, que del diezmo los levitas llevaban, número 18, llevaban al templo, ¿qué cosa? El diezmo del diezmo. El diezmo del diezmo. De cada 10 llevaban 10 para su mantenimiento, para ellos. Así que era para su mantenimiento. Era para el mantenimiento de los levitas y de los sacerdotes. Por eso es que el libro de Números, al título, tiene en la página, dice remuneración de servicio. Esa era una remuneración. Y si leemos número 18, verso 31, dice claramente, y como haréis el diezmo en cualquier lugar, con vuestras familias, porque es vuestra remuneración. La palabra es sahar. Puedes buscarlo allí, Concordancia Strong 7939. Sahar, una recompensa, una remuneración por el servicio que hacían en el ministerio del lugar del tabernáculo de testimonio. Así que era una especie de, como hoy los oficiales del gobierno reciben un salario, una recompensación por su trabajo. Así los levitas tenían que vivir de algo. ¿Y qué cosa era él? Era uno solo. Como yo expliqué, era una familia, nietos, bisnietos de la de Leví. Ya en los días aquellos, ya Leví había muerto. Era una tribu que tenía miles y miles de personas. Y los hermanos de Israel tenían que darle por ley, esa es la ley del diezmo que aparece allí, en número 18. Tienen que llevarle el diezmo. ¿A dónde? A su, como dice Nehemías 10, 37 y 38, a sus villas, a sus comunidades, y para que ellos comieran y bebieran. Así que el diezmo es para comer y beber. Y eso es lo que dice Hebreos capítulo 7, volviendo a Hebreos 7, que toda esa función de la ley era la ley del diezmo, que estaba centrada en el servicio y beneficiado primariamente a los levitas, y después la viuda, como ya hemos estudiado, la viuda, el huérfano, extranjero, y la viuda, 4 categorías: huérfano, los levitas, huérfano, la viuda y el extranjero. Beneficiado el diezmo, porque el diezmo era del ganado y de la tierra.
y todo aquel que no tuviera ganado de tierra no podía diezmar. Por eso que Cristo no diezmaba. Cristo no podía diezmar porque Cristo no tenía tierra ni ganado. Así que Cristo debía ser beneficiario del diezmo, igual que todos los apóstoles y todos los discípulos de aquellos días, que había parece ciertas irregularidades, porque tenían que trabajar. En vez de recibir beneficios, trabajaban. Aun cuando ellos no podían diezmar, no podían diezmar, porque el diezmo era de la tierra y el ganado. ¿Cómo iban a diezmar si no tenían tierra ni ganado? Lea ahí claramente la ley del diezmo, para que ustedes vean claramente que era así. Entonces, ese es el concepto de que estamos hablando en Hebreos capítulo 7. Y si el sistema era perfecto, ¿para qué entonces había una necesidad de un sacerdocio, según Melquisedec? Así que el problema está que nada, absolutamente nada, en el sistema de leyes que establecía el sacerdocio Aarón era perfecto o producía ninguna perfección. Y esto incluía el diezmo. Así que todo el sistema financiero de apoyo en el mundo no podía, bajo el sistema arónico, no podía producir un sacerdocio moral. Por tanto, era necesario hacer un cambio. Y eso es lo que claramente presenta el cambio acá, Hebreos capítulo 7 y verso 12. Pues mudado el sacerdocio, era necesario que se hiciera también un cambio de ley. En una palabra, aquí el autor está llamando a una necesidad que ya existía, pero que parece que no la habían entendido, que Cristo con su muerte, según dice Efesios capítulos 15 y 16 y Colosenses 2, 14 y 17, que había abolido, eso que entendía el apóstol Pablo y el autor de acá, eso es lo que entendía, que había abolido el sistema levítico basado en ofrendas y que tenía en su centro el diezmo. Por tanto, había que cambiarlo. No era perfecto. No producía ninguna perfección moral ni nada. Entonces, Cristo lo abolió. Así que el autor lo que está llamando a una conciencia para que entendieran, ese es el sentido del texto. Y todos los eruditos que yo he analizado concuerdan en que el autor de Hebreos, en capítulo 7, hace un llamado a una reflexión para que entiendan que había un cambio de ley. Ya no había que pagarle más diezmo. No tenía que llevarlo más diezmo continuamente, porque se llevaba al templo. O sea, porque se llevaba al templo. Así que Pablo en ningún momento dijo, deme diezmo. No podía. Ni Cristo tampoco. Como ya he explicado, que el contexto el tema del diezmo en Primera de Corintios, capítulo 9 y verso 14. Primera de Corintios 9, 14. Así ordenó el Señor que anuncien el Evangelio, que vivan. El contexto es Mateo 10, 10 y Lucas 10, 7, que como hemos estudiado no era diezmo, era trofeo, comida o era un mistón, una recompensa, y que por ninguna parte era diezmo. Eso fue lo que dice Pablo, que así ordenó el Señor a los que vivan. Así que no podía ordenarse un diezmo, porque ya existía. Cristo lo clavó. Era inútil aquel sistema, de acuerdo con lo que hemos estudiado acá. Y le invito a que analicen otra vez Hebreos 7 punto por punto, que claramente el autor está diciendo que ese sistema era inútil, imperfecto. Verso 19, capítulo 7, verso 19, y verso 25, 26, que habla de que hacía falta un sacerdocio puro, limpio, santo, apartado de los males, que no tiene necesidad cada día de hacer sacrificios, primero y después una vez, porque Cristo lo hizo una sola vez. Por tanto, la ley había que cambiarla. Y eso la cambió Cristo con el juramento,
que dice claramente acá David en el Salmo 114, que tú eres sacerdote por juramento, y juró. Juramento, como ya explicaba, era una palabra que indica se va 7 veces, indica que era una perfección, que era por juramento, inquebrantable, indefinible y claramente ya impostergable, que había que cambiarlo, y la cambió Cristo cuando murió en la cruz, y que esto incluía, como repito, aunque a muchos no les gusta, pero el contexto de Hebreos 7 es que se incluyó un cambio en el diezmo. El diezmo fue abolido. Si ustedes leen claramente Hebreos 7, dice claramente 5, el pueblo tomó, y ciertamente los hijos de Leví toman el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar el pueblo los diezmos según la ley. Así que desde que arranca Hebreos capítulo 7, habla de la ley, que está, repito, en los versos 5, 11, 12, 16, 18, 19 y 28. Esas referencias sistemáticamente consistentes de la ley, no era la ley moral para nada. La ley moral está en Deuteronomio. Aquí está la ley ritual, que está en el números 18 y que incluía el diezmo. A muchos no les gusta esto, por ese motivo es que no se estudia mucho este texto o este tema del sacerdocio de Melquisedec, porque tiene en su mismo centro el diezmo como parte central. Ahora, otra cosa, ¿qué cambió? El diezmo. ¿Y qué cosa cambió también? El sacerdocio de los levitas. Ya no es levitas. Vamos a 1 de Pedro 5, 1 de Pedro capítulo 2, por favor. Ahora vamos a lo que dice 1 de Pedro capítulo 2, versos 5 y 9. Vosotros también, dice, dice, al cual, allegándonos, piedra viva, reprobada de los hombres, empero elegida de Dios, preciosa. Ustedes también, como piedras vivas, ¿se refiere qué? Al pueblo de Dios, piedras vivas, sed edificados una casa espiritual, un sacerdocio santo, para ofrecer, ¿qué cosa? Matar corderitos, ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. ¿Ya entienden ya? Y ahora el verso 9, mas ustedes sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamado de las tinieblas a la luz admirable. Así que ustedes, a los gentiles que antes no eran pueblo, ahora sois pueblo de Dios. Y que en el tiempo pasado no había alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia. Y pueden buscar también allí Apocalipsis 1:6. Apocalipsis 1:6. ¿Qué dice Apocalipsis 1:6? Nos ha hecho ser reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A él sea gloria y honra y imperio para siempre y jamás. Y en Apocalipsis 5:10. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Así que esos son los sacerdotes y esos son los levitas nuevos. ¿Quiénes? Usted y yo. Si somos fieles y aceptamos esa misión, y si estudiamos bien el contexto de Hebreos 7 y aplicamos,
el concepto de que tenemos que ofrecer sacrificios espirituales y una vida consagrada, de acuerdo a lo que dice Romanos capítulo 12, y cuánto termino. Dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, culto de la mente. No os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis con la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que ese es el sacrificio que debemos hacer. Ya no es corderito, ahora es Cristo, en el lugar santísimo, que está haciendo la expiación de los pecados a partir de 1844. Ese es el mensaje para la iglesia adventista. Y que por tanto, en el mismo momento en que Cristo murió en la cruz, en ese momento quedó abolido el sistema ritual arónido, que como estudiamos en el número 18, consistía en sacrificios, ofrenda y consistía en dar el diezmo al templo. Así que todo aquel sistema que ya analizamos y que Daniel 9:27 profetiza que Cristo iba a hacer a la mitad de la semana, quedó abolido con la muerte de Cristo. En el mismo momento, en el mismo instante en que Cristo murió, quedó abolido el diezmo y el sistema de sacrificio. Porque lo que dice Daniel es que Cristo paró el sacrificio y la ofrenda. Y paró, ¿qué cosa era el diezmo? Una ofrenda que se daba, sacrificio de corderito. El sacerdote usaba esa para su comida, le quitaba las vísceras y comía la carne. Y tenía que llevar entonces los levitas, según lo manifestado ya en el números 18:26 y en Nehemías 10:37-38, el diezmo, porque era imperfecto. Así que todo aquel sistema, de acuerdo a lo que hemos estudiado en Hebreos capítulo 7, verso 11, verso 19, 25 y 27, claramente indican que el sistema era imperfecto. ¿Por qué? Porque tenía que depender de él continuamente. No producía ninguna perfección. Así que el problema no era el diezmo, era que no producía ninguna perfección ese sistema. Por tanto, Cristo lo abolió, quedó abolido. Ese es el mensaje del apóstol Pablo en Hebreos capítulo 7. Leanlo, el capítulo 7 y analícelo de acuerdo al contexto de la ley ritual como ya hemos estudiado, en el libro de Números 18, y busquen el contexto, Daniel 9:27, léalo y use como contexto a Daniel 9:27, Efesios 2:15-16. Efesios 2:15-16. ¿Qué dice? Ya lo leímos claramente. Que Cristo abolió en la carne las enemistades, la ley de los mandamientos conforme a ritos. Ahí tienen. Los mandamientos conforme a ritos. Eso incluía el diezmo. Para edificar en sí mismo los dos en un solo cuerpo. Y reconciliar, verso 16, por la cruz en Cristo a ambos en un mismo cuerpo. Matando la iniquidad. Vamos ahora a Colosenses 2. El apóstol Pablo, Colosenses 2, verso 14-17. Rayendo, es decir, rompiendo la cédula, es decir, la ley,
de los ritos que nos era contraria contra nosotros, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz, y despojando los principados y potestades, sacólo a la luz pública, triunfando sobre ellos. Por tanto, verso 16, por tanto, decía, en conclusión, nadie os juzgue en comida, bebida, en parte de fiesta, o de luna nueva, o de sábados. Aquí sábado es una referencia a los sábados ceremoniales, no al sábado del ciclo semanal, que está en la ley moral de Éxodo 20. Es diferente. Aquí se refiere a la ley ritual, conforme a ritos. ¿Incluían qué? Incluía comida, bebida, lunas, en parte de fiesta, o de sábado. Dice el verso 17, lo cual era la sombra de lo porvenir, más el cuerpo, así, más la realidad es Cristo. Así que así que el apóstol Pablo, aquí, como claramente en el texto que ya leímos de Corintios 9, que los fideicomisarios acá engañosamente tratan de incluir como si fuera un diezmo, es para nada. Dice claramente, volviendo a consejos sobre mayordomía cristiana, página 75, y aplíquenlo acá al contexto que hemos estudiado de la ley ceremonial en Hebreos 7. El apóstol Pablo se refirió aquí al plan para sostener a los sacerdotes que ministraban el templo. ¿Está claro? ¿No? ¿Está bien? Así que ellos claramente están diciendo que este sistema que habla Pablo en Corintios 14, 1 Corintios 9, 7 a 14, se refería al plan del Señor para sostener a los sacerdotes que ministraban el templo. Y ya lo que leímos era en Números 18, a lo que se refiere ese sistema que hablan acá en página 75. El apóstol se refirió al plan del Señor para sostener a los sacerdotes que ministraban en el templo, aquellos que eran apartados para este sagrado cargo, eran sostenidos por sus hermanos. ¿Está viendo? A quienes ellos ministraban las bendiciones espirituales, y citan Hebreos 7:5. Y ciertamente los que los hijos de Leví toman sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. ¿Según la ley de qué? Del diezmo, que incluía el diezmo, porque es lo que dice aquí 7:5. Así que ellos claramente, aquí claramente ellos lo dicen, y citan Hebreos 7:5. Así que está bien. La tribu de Leví fue escogida por el Señor para los cargos sagrados. Y entonces usan Deuteronomio 18:5. Entonces abajo dice, a este plan para el sostén del ministerio se refirió Pablo cuando dijo, así también ordenó el Señor, ya ahí está mal, está fuera de contexto. Porque lo que Pablo menciona en 1 Corintios 9:14 no es ese plan, para nada. Así que ellos tratan de buscar una explicación y usan esta cita. Observe que al final del párrafo anterior usan 3 puntos suspensivos, indicando que ahí cortan eso. Entonces añaden otra cita del lenguaje que dice, así, a este plan, para el sostén del ministerio, estoy leyendo del Consejo de Reimingham, Consejo sobre Mayordomía Cristiana, página 75, dice, a este plan, para el sostén del ministerio, se refirió Pablo cuando dijo, así también ordenó el Señor a los que conocen el Evangelio, que vivan del Evangelio. Eso es falso. Pablo no se refería a ese plan, porque Pablo, según hemos estudiado en su epístola a los hebreos, claramente ahí analiza que el diezmo fue abolido por Cristo y que era imperfecto, porque no producía nada. Ya ustedes, así que les dejo este estudio para que ustedes puedan analizar y poder entender un poquito este tema que los ministros acá no quieren, los pastores y los eruditos, los teólogos no quieren hablar porque se le echa por tierra su castillo de arena fabricado sobre especulaciones filosóficas, teológicas, que quieren implantar ahí.
obligatoriamente, como yo llamo, el dogma del diezmo. El dogma del diezmo como el 10%. Cuando el 10% en ninguna parte aparece esa frase. Y yo reto a los estudiantes de la Biblia que me busquen una cita bíblica o de Ellen G. White, la cual yo ya leía y no quiero repetirlo. En ninguna parte ya dice que era el 10%, usa los 10 partes y dice la ley mosaica, incluso cita la ley mosaica, requería que dieran 10 partes. ¿De 10 qué? De 10 una. Así que vayan ustedes a este estudio, mis hermanos, que yo he hecho, basado en que yo soy estudiante de hebreo y estoy estudiando ahora este tema con gran insistencia porque es importante que el pueblo de Dios entienda esto. El pueblo de Dios, hermano, no podrá llegar al tiempo del fin viviendo engañado. No se puede, eso no es el plan de Dios. El plan de Dios es que entendamos la Biblia y cada doctrina, cada frase, cada mandamiento que Dios da sea entendido perfectamente porque Dios es infalible. Dios es infalible y todo cuanto da en su palabra tiene así dice Jehová, y está también corroborado con otros textos que abonan y aclaran como estamos, así que lo que estamos haciendo es buscando el texto y el contexto. Y todos los textos que hemos comprobado con el texto indican que la palabra de Dios vive y permanece para siempre. No hay engaño en la palabra de Dios, ni Dios miente a nadie. ¿Quiénes mienten? Los hombres, los teólogos, que crean dogmas, como el dogma que yo leo, el dogma del diezmo, que quieren implantar, y muchos lo repiten como papagayos, de que es el 10%. Cuando ya he demostrado vean mi podcast, que el diezmo, el ley no menciona nunca que es 10%, es de 10-1, realmente lo dice. Lean testimonio número 5, página 139, testimonio número 3, página 433, me lo conozco de memoria. En esos textos bíblicos, en esos textos que ella utiliza, usa una expresión. Dios reclama un diezmo, pero deja al hombre libre para decir cuánto es el diezmo y si quieren dar más o no. Han de dar como se proponen en su corazón. Dios requiere un diezmo. Dios da al hombre 9 partes y dice, denme la décima, que es mía. Esa es mía, la décima. Ahí no habla por ciento, habla de 10 partes. De 10 partes. 10 partes. 9 para mí, como en Levíticos 27-32. Y una apartada para Dios. Ahí no hay por ciento, para nada. Ahí lo que hay es un concepto puramente simple, matemático, de 10-1. Es lo que Dios pide. Así que, hermanos, dejo este concepto para ustedes, este estudio. Analicen esto, si ustedes quieren entender un poquito, vuelvan a revisar la cita que yo les he dado y estudien este libro de Hebreos capítulo 7 a la luz de la palabra de Dios y usando los contextos que he dado. Si tienen dudas, pueden llamarme a mi teléfono 601-622-9018 y se me olvidó decirle a ustedes cómo pedir este libro que se llama Palabra Clave, Reina Valera, 1960, con diccionario hebreo y griego. Una joya el libro este. Es más que una Biblia, porque al principio tiene la Biblia, pero tiene atrás un diccionario con citas y con definiciones, como un diccionario. Pueden pedirlo a Luciano's Books.
Teléfono 305 en Miami, Florida. 305-769-3103. Repito, 305-769-3103. No estoy promoviendo ningún plan comercial. Estoy promoviendo algo que debe usted tenerlo en su biblioteca. Este libro, que es más que una Biblia, es una enciclopedia con diccionarios hebreo y griego que pueden ayudarlo a usted, como me ha ayudado a mí, un poco más en la comprensión de la palabra de Dios, llegar a un concepto más claro de muchos textos que son confusos y que solamente se ha aclarado mediante el contexto ofrecido por esta Biblia. Que Dios bendiga. Ahora y siempre es mi deseo, mi oración para todos ustedes. Leonardo Menech, amén.